En Cafeco te queremos dejar pensando y en esta ocasión te queremos mostrar la historia del pensamiento. Tiene que ver con la filosofía y también un poco con las religiones. En este caso queremos plantearte el inicio del hombre. Antes, cuando el hombre estaba en las cavernas y tenía que luchar por sobrevivir, toda su mente estaba ocupada en un solo hecho: que no se lo comieran, que no muriera quemado, que lo mataran, ahogado. Todo tipo de desastres naturales estaban en su contra. Entonces el hombre no podía pensar correctamente. Si quisiera admirar el horizonte, ya alguien se lo comía o algo lo destrozaba. Entonces no tenía tiempo para poder saber qué es lo que quiere. Lo único que quería era sobrevivir. Entonces en este caso la filosofía no podía comenzar con la admiración, que es lo que los distingue a todos los filósofos, porque habían otras necesidades básicas: sobrevivir ante los dioses temibles de la naturaleza. La lluvia, la marea, el calor, el frío, todo este tipo de cosas que le impedían poder sentarse, relajarse y admirar la naturaleza. Se dieron cuenta que si se quedaban en el mismo lugar, las plantas volvían a crecer. Toda la vida volvía a salir de la tierra. Entonces, ¿qué pasaba en este momento? Muchos de ellos siguieron siendo nómadas, siguieron corriendo para sobrevivir, y otros, los valientes, se quedaron a ver qué pasaba. Si ellos ya habían comido de ese fruto o de ese tipo de vegetación, entonces lo más probable era que también pudiera salir algo más de ahí. Entonces se quedaron a esperar y durante todo un año se dieron cuenta que la naturaleza tiene fases, tiene ciclos. Nace, crece, se reproduce y muere. Así como las plantas las habían arrancado de ese mismo lugar, vuelve a salir otra, entonces se empiezan a asentar y entonces ya son sedentarios. Es la etapa en la que nosotros conocemos como domesticación. Hay animales que sí podemos domesticar, hay animales que no podemos domesticar. Es decir, que no se puede controlar a un leopardo, pero sí a un perro. Y las plantas también podemos empezarlas a domesticar, las podemos plantar y controlar su crecimiento. Entonces, en este caso, se enfrentan a algo más, que es la muerte, no solamente de las plantas y de los animales, sino la de los hombres. ¿Qué es lo que hacían? Los enterraban, así como enterraban una semilla, y entonces esperaban a que volviera a crecer. Esto no sucedía ni con los animales ni con los hombres, pero entonces se empiezan a dar cuenta que si los entierran cerca de donde viven, cerca de sus casas, de sus chozas, entonces podía surgir la posibilidad de algo más. Y entonces empiezan a darse cuenta que hay cierta forma en la que sus ancestros, sus muertitos, los cuidan. ¿Por qué? Supongamos que cae una helada, pero no cae dentro de la zona de las casas en donde están asentados. Y entonces empiezan a dar cuenta que los empiezan a proteger. O que hay un ataque de un leopardo y el leopardo no los ataca. O también está la otra situación en donde surgen las enfermedades. Y esta enfermedad ataca a todos menos a una familia. Entonces todo el mundo se empieza a dar cuenta que probablemente hay algo en ese muerto, en ese familiar, que los está defendiendo de morir, de perecer ante la naturaleza, que los sigue amenazando. Entonces comienzan a surgir los dioses. Estos dioses son estas creencias que nosotros necesitamos para explicar lo que no sabemos explicar. Y entonces comienza el culto a ciertos dioses, a ciertas divinidades, que ya sean naturales o familiares. China tiene este aspecto en donde se quedan con los dioses familiares. Nada más basta ver la película de Mulan para que nos damos cuenta de eso. Por otro lado, estas civilizaciones, si están asentadas cerca de los mares, no progresan tanto, porque el mar es agua salada y no podemos sobrevivir en el mar. Pero si nos vamos a los ríos, el agua es dulce y ahí es en donde empiezan a surgir las grandes civilizaciones. Todo se empieza a construir para favorecer a los dioses. Tal vez no podemos controlar nosotros la naturaleza, pero si le pedimos a alguien que es todopoderoso y que puede controlarla, en este caso los dioses, nos pueden ayudar. Entonces surgen las primeras civilizaciones como Mesopotamia, como Egipto, en donde se construyen cosas cara a los dioses. Todo se hace para favorecer a los dioses. Entonces, tú podías bailar, hacer un sacrificio, hacer lo que quieras para que los dioses nos colmaran de sus bendiciones, ya sea la lluvia.
ya sea el cultivo, ya sea la sequía, ya sea no perecer en una guerra, pero todos formábamos parte de esto. Entonces, en este caso, el modo de trascendencia ya no era sobrevivir ni domesticar. Ahora, ¿qué se quería? Alabar o tener en buena estima a los dioses, porque todos éramos afectados por ellos. Entonces, en este caso, los egipcios podían pedir cosas y se afectaba a todos. Todos éramos pieza clave para pertenecer a esa civilización. Tanto así que cuando se mueren, en el libro de los muertos, hay un pasaje en donde el muerto tiene que enfrentarse a una balanza y al dios Anubis, que es el dios chacal, en donde se exponía su vida. En este caso, la vida de la persona que estaba en juicio tenía que responder a 2 preguntas. La primera es, ¿fuiste feliz? Si no fuiste feliz, no mereces estar con los dioses. Si fuiste feliz, entonces pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va a ser, ¿hiciste felices a los demás? Como todos formamos parte de una misma comunidad y todos nos ayudamos, tú no puedes ser feliz solamente, porque entonces si tú solamente eres feliz y no sabes compartir esa felicidad con los demás, tampoco puedes compartirla con los dioses. Entonces tienes que permanecer sin estar en su compañía. Por otro lado, si tú tienes una vida feliz y le haces felices la vida a los demás, entonces los dioses quieren estar contigo. Si no eres feliz, pero le hiciste la vida feliz a los demás, es un poco contradictorio, ya que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, en este caso, no entrabas al cielo con los dioses. Más tarde, las civilizaciones fueron avanzando, y en este caso, en Grecia, surge una nueva idea de dioses. Los dioses se meten personalmente contra ti. Ya no es toda la civilización se salva o se condena, sino que solamente depende de ti. Entonces, en este caso, en los mitos griegos nos podemos dar cuenta que los dioses tienen envidia de los hombres, castigan a los hombres, engañan a sus esposos o a sus esposas con otros dioses o con otros hombres, y entonces empiezan a ser más egoístas. Es en ese momento en donde el hombre descubre que la nube negra la trae él, no todos los demás, y entonces él tiene que buscar su propia salvación o su propia trascendencia. En este caso, los dioses comienzan a jugar con el destino del hombre de manera individual, y ahí es cuando empieza a surgir la filosofía. Ahí es en donde los hombres se empiezan a dar cuenta que hay ciertas contradicciones y entonces comienzan a cuestionarlas. En este caso, la filosofía comienza a ser como el criterio de verdad ante las demás creencias y mitos, y comienza a hacerles la prueba racional. Si se mantienen, sobreviven las religiones. Si no se mantienen, entonces comienzan a destruirlas.